Ramírez Figueroa, chileno. Nos conocemos de mis épocas de hacer lío en Chile, Exactamente, ¿no? exactamente. Que ahí hablamos. Y Juan Carlos, escribiste este libro que acabo de leer y es un debate que nosotros tenemos en el blog. Bueno, empezó el debate con el Fauno, digamos, con el Fauno hicimos un cañechat sobre la música pop, que él eligió sus canciones favoritas pop. Vos avanzás un poco más allá en la búsqueda de cierta teorización sobre la muerte del rock. Y bueno, antes de empezar te quería dar la bienvenida. ¿Dónde estás? ¿En Santiago? En Santiago de Chile, un domingo que después de unos días extraños con calor ahora está haciendo frío. El clima, el cambio global, digamos, climático. ¿Y este libro cuándo lo escribiste? Este libro es de 2017. 2016, perdón. Y 2010. apareció el año pasado. Bueno, te voy a... A ver, para meternos un poco en el libro, es un libro raro. Es un libro raro, es un libro que a mí me interesaba discutir con vos porque hay cierto... Es un libro, yo creo que es un libro pesimista. A mí me sorprendió, por eso me interesaba charlar con vos, porque básicamente lo que vos planteás es esta teorización en torno de una tesis catastrófica del fin del tal como lo conocemos. Y vos definís al rock como, no creo equivocarme si digo como un desprendimiento del pop transformado en algo autoconsciente, Sí. con ciertos criterios de sus propias formas, conciencia de su propia forma, lo que yo en términos de lenguaje de artes visuales llamaría con cierto criterio modernista. Y vos decís que en realidad esta muerte del pop que tiene que ver un poco con nuestros tiempos y la relación entre las contradicciones inherentes al rock, las contradicciones inherentes al rock en su relación con el mercado, plantean un escenario que era anunciado. Y digamos que ¿cómo estuvo anunciado esta muerte del rock y qué es el rock? Bueno, Rodrigo, me agrada todo lo que me has dicho. Eso es justamente lo que yo estaba tratando de buscar con este ensayo, que ya tiene un tiempo, y de hecho ya tengo otro libro más donde expando un poco los temas tratados acá. En el ensayo se desprenden por lo menos 5, 6, 7 temas sobre la definición del rock, que es una cosa que nosotros siempre hablamos de rock, pero no nos detenemos también a decir qué es el rock, por qué los Rolling Stones tienen una balada, pero siguen siendo considerados rock, tienen muchas baladas, o Pink Floyd, que su número 1 The Wall, es una canción disco, pero nadie se atrevería a decir que Depeche Mode, en su etapa Personal Jesus, hacen rock, cuando técnicamente es rock. Rhythm and Blues y es más heavy, tiene guitarras, pero nadie diría que Depeche Mode son una banda de rock. Por lo tanto, como que uno de los temas que me interesaba en el libro de partida era entrar a definir de qué hablamos cuando hablamos de rock. Uh-huh. Y la definición a la cual yo llegué es que el rock tiene la particularidad de ser pop autoconsciente. Sí. Mientras el pop es una música comercial, para hacer bailar, para pasarla bien, una música hermosa, de 3 minutos de consumo, digamos. El pop entendido como música popular globalizada por el mercado de Estados Unidos y luego lo tomó Inglaterra y el resto del mundo, desde la posguerra. El rock se desprende del pop y tiene la particularidad de ser una música autoconsciente. Así como los seres humanos somos la conciencia del universo,
o el nivel de la existencia donde se toma conciencia de sí misma, el rock es el nivel de la música popular que toma conciencia de sí misma. El rock entiende que está dentro de un mercado, el rock entiende que está suscrito o encadenado a ciertas normas, el single, que hay que llegar al top de los rankings, que ese es el éxito, pero a partir de esa conciencia empieza como a tensionarla. Entonces hay unos solos de guitarra que no deberían sonar así, cantantes que no cantan bonito como Bing Crosby o como Frank Sinatra, Claro. canciones que de repente a veces duran un poco más, incluso, o que se empieza a hablar de drogas y no de amor, o se empieza a hablar de política, o empieza a hablarse de revueltas sociales, pero dentro de cierta corrección que permite entrar en los rankings y permite entrar al mercado. Ese es el rock, es el pop autoconsciente. Pero Ese vos es lo agregás... primero. Dale. ¿Sí? Sí, no te quiero interrumpir. No, porque favor. creo que ibas a lo que te iba a decir. Eso es lo primero. Sí, es que lo primero es entender esa definición del rock. Y lo otro, tú me decías que era algo pesimista, ¿no? Uh-huh. Yo no estoy tan seguro y no lo sé. Si tú lo ves así, me parece bien. Porque es el momento también en que yo lo escribí cuando está esta oleada de muertes que ha aumentado. Donde desde, no lo sé, desde David Bowie hasta Scott Weiland, como que ha muerto mucha gente. Y el tono de la prensa también era un poco pesimista, ¿no? El libro nace de esta recopilación de artículos que yo he estado leyendo en diversos medios que hablan sobre el rock está muerto, que ya no hay grandes discos, que ya no están The Beatles, que ya no está Pink Floyd. Y yo digo, hey, un momento, están pasando otras cosas también. Pero me interesaba mucho dar cuenta de este fenómeno, que es súper viejo, la muerte del rock desde el año 59 que se está hablando de eso, cuando se va a rock and roll. O sea, pero esta sería la muerte, y yo creo que de alguna manera como música, sí. Porque esa es otra distinción. El rock opera como música, pero también opera como cultura. No quiero que avancemos ahí, no, porque eso es muy importante tu planteo. No quiero que todavía nos quedemos porque en esta cosa de la autoconciencia del rock. Porque la autoconciencia del rock es de alguna forma, la definís en términos formales, ¿no? Es decir, por un lado, vos estás planteando que el rock, es decir, de hecho vos le ponés una fecha de nacimiento al rock. Esto me sorprendió mucho, que es básicamente el momento edípico de Jim Morrison en The End, en 1967, en donde es una suerte de declaración de que, digamos, esta suerte de arquetipo que plantea el rock, que es la banda sexy, peligrosa, que además que consagra al compositor, en donde hay, muy importante en tu definición, es que en el rock hay virtuosismo. Por eso hay una cosa muy formal en el rock, más allá de la cuestión de la experiencia de rock, que es importante tu planteo. Pero de alguna forma el rock nace con esta intención de ruptura de lo que podríamos llamar la música optimista de la cultura de posguerra, ¿no? Es decir, sería la música que acompaña las esculturas de Henry Moore, ¿no? O de la creación de Naciones Unidas. Y de alguna forma sigue a una generación que exige un tipo de música que digamos que de alguna forma se autodefine. Estoy hablando, por eso vos quiero que me digas si está bien o si está mal, si estoy leyendo bien lo que decís o no, pero se autodefine de alguna forma separándose del pop para acercarse al arte. Sí. ¿No? Y claro, y que digamos, porque vos, hay un momento que vos haces una referencia a el formato de álbumes como Sgt. Pepper's,
Lonely Hearts Club Band, o The Velvet Underground, o Something Else by The Kinks, en donde el álbum se convierte en una obra de arte, es decir, se convierte en una obra total. Y ahí es donde en tu planteo el rock emprende este proceso de disociación frente al pop optimista, ¿no? Lo que también coloca al rock en un lugar complejo en tu planteo, porque el rock aparece como una suerte de reacción al pop o una suerte de comentario al pop, lo que en realidad conspira contra tu argumento de que el rock quiere alcanzar estatus de arte, ¿no? Vamos a por él. Mira, sobre The Doors, en realidad yo marco, y para empezar el libro hice mucha investigación, traté de leer la mayor parte del canon, digamos, de los libros de rock, desde Green Marcus hasta Ian Svenonius, desde 1900, desde los 60 y 70 hasta, bueno, Nick Cohn, Apapa Puluga, que ese es como el primer libro sobre el rock, Apapa Puluga, Apapa Boom, así se llama el libro. De hecho, el título de mi libro es un homenaje a ese texto primal sobre el rock. Y traté de ver qué es lo que decían diversos autores sobre la definición del rock, y algunos situaban como el rock en el año 56, ya, con Elvis Presley, con Little Richards, con Buddy Holly. Hay otros que situaban el rock con los Beatles, simplemente. Y habían otros que situaban el rock ya como un género desde el año 67, cuando aparecieron todos estos discos que ya no eran singles, The Doors, Velvet Underground, Love, The Beatles, los Rolling Stones, que seguían un poco cada paso que daban los Beatles, donde el álbum se configura como una obra de arte, o por lo menos esa es la intención de las personas que están haciendo los discos. Tú sabes que Paul McCartney se metió en el tema de la galerías de arte en Inglaterra, Ray Davies de los Kings estudió también algunos años, por lo que tengo entendido, arte. Todos estaban un poco familiarizados con el arte pop, estaban familiarizados con el arte contemporáneo, el arte moderno, el arte experimental, las vanguardias, el dadaísmo, y de alguna manera trataron de llevar un poco eso a la música que estaban haciendo. Entonces elevaron la apuesta, pero yo te sitúo el rock como tal, ya no es rock and roll, sino rock como una música dentro de lo que yo establecí en la primera respuesta, con los Kings, con You Really Got Me. Eso era algo que nunca se había hecho. Incluso Bob Dylan dice que ese era un sonido que ni los Beatles tenían. Una guitarra con un riff de 2 notas, súper incorrecto el sonido de la amplificación. Esa canción motivó que un montón de bandas en Estados Unidos, desde los garage, trataran de sonar más duros, y sonaron más duros. Incluso en Perú hay una banda que muchos dicen que fue la primera banda punk, yo disiento un poco de eso, los Psychos, pero que tenían ese espíritu de los Kings, de sonar muy adolescente, muy brutal, lo más fuerte que se podía con la tecnología de la época. Y desde You Really Got Me hasta que aparecieron esta seguidilla de discos, podemos hablar de la época en que el rock se salió del pop. Porque también hay que tener claro esto, de que una cosa es la música popular, ¿cierto? La música pop, la música... Perdóname, para seguirte bien, ¿el rock se salió de dónde? ¿Se salió de esto? Del pop. Sí, del claro, pop claro. Se separó definitivamente dentro de esta matriz que es la música pop, y el rock tuvo una independencia a través del formato de disco, concebido como una obra de arte. Y acá, claro, tú tienes toda la razón, esto entra en total conflicto con el mercado, porque estamos haciendo arte, pero queremos vender y llegar al número 1. Estamos haciendo arte, pero queremos que sea un buen negocio. Pero yo veo una primera contradicción ahí. Porque por un lado vos, lo que vos estás planteando, digamos, para vos el rock tiene un fuerte componente formal, digamos, en términos de este virtuosismo, de esta especificación de un proyecto artístico a través de la idea de la unicidad que te da el álbum, digamos, la idea del editing, la idea de la curación que te da el álbum. Pero por otro lado, vos referís el pop como... al rock, estoy diciendo pop desde hoy, ¿sí? Al rock desde
digamos, del modo que lo definiste recién, el rock es algo más raw, es algo más, más, en tus palabras, onomatopéyico. Sí. Entonces, digamos, acá Sí. a mí me está costando la relación entre lo formal del rock, el virtuosismo, y lo onomatopéyico. A ver, me interesa mucho esa idea. ¿Puedes explicarlo un poquito más para ver si yo te la puedo... A ver, puedo inclusive ponerlo más en el contexto de lo que vos planteás, que es, digamos, vos planteás, yo creo que hay una parte del libro que vos planteás dos momentos que son The Beatles versus Kraftwerk. Sí. Sí. Y de una forma, Kraftwerk es tu Kraftwerk, es tu wet dream. Según entiendo, porque para vos esta idea, hay una suerte como de idea que el rock en tanto canon clausus, es decir, como entre canon cerrado, virtuosista, autoconsciente, protoartístico, y característico de la unicidad que le da la curación del álbum, alcanza en Kraftwerk un tipo de diálogo con el arte que en los Beatles es inexistente, según tu planteo. Y de esta manera, yo termino de leer el libro y yo digo, bueno, evidentemente para él el rock tiene que ver con un tipo de música que rompe con la repetitividad rítmica, que de alguna forma uno podría decir que hay una genealogía que se establece en tu libro por un lado, entre hip hop, reggaetón y electrónica con Beatles, y por otro lado entre el rock de Tok Tok, de David Bowie y Kraftwerk. Es decir, que es como que hay cierta división entre un tipo de música rítmica repetitiva y un tipo de música onomatopéyica, disonante, y que se orienta a provocar otro tipo de cosas que, por ejemplo, lo provocan músicas como la música concreta, que digamos que vos la citás en relación a Kraftwerk, o el Elektronische de Stockhausen, ¿no? A mí, claramente, pero digamos, ahí es como que esos ideales del rock artístico con Kraftwerk se te materializan, porque digamos, la influencia es enunciada, es autoconsciente, como decir. Mi pregunta es, ¿tu fanatismo con Kraftwerk no te ha alterado el discernimiento? Muy buena pregunta, y debo aclararte que en realidad el tema de Kraftwerk lo fui descubriendo a medida que escribía el libro. Yo tengo un amigo en el trabajo, en mi ex trabajo, el diseñador del diario, el que hizo la cubierta del libro también, en Rolancho, Rodrigo, y él es músico electrónico desde los años 90, y con él empezamos a discutir esto de que oye, pero la influencia de los Beatles está en el pop actual o está más otros grupos, y él me empezó a decir que Kraftwerk era fundamental y que investigara el tema. Entonces empecé a investigar el tema,
obviamente uno ya ha escuchado Kraftwerk, uno sabe que era importante, pero empecé a bucear en la prensa, en los libros y en las declaraciones de otros músicos, y empecé a descubrir de que Kraftwerk era fundamental en la invención del hip hop. Como África Bambaataa, como que cuando fueron a tocar Kraftwerk a Nueva York, fueron puros afroamericanos, no fueron blancos, digamos. Y samplearon, y claro, y The Message creo que es, no, en el libro está, la primera canción de hip hop o de rap estaba con un sampleo de Kraftwerk. Entonces yo dije, wow. Después me di cuenta que todo esto, este movimiento del 77, 79, Joy Division, David Bowie, todos estaban muy influenciados por la música de Kraftwerk. Y finalmente la música electrónica le debe todo a Kraftwerk. Entonces yo le preguntaba a Rodrigo, pero Kraftwerk entonces, ¿cuál es la diferencia entre Kraftwerk y The Beatles? En el fondo, en el sentido de influencia. Y él me decía, es que Kraftwerk inventó un lenguaje nuevo a partir de la electrónica que siempre había existido. Kraftwerk logró convertir la electrónica en pop. Y ese fue un trabajo muy difícil. ¿Cómo logramos con las máquinas hacer canciones incluso más largas, pero que la gente pueda recordar, que puedan entrar al mercado y que puedan influir en la música completa? Claro. Y eso es lo que logró Kraftwerk. Y los Beatles hicieron lo mejor, llevaron la música popular que existía hasta otro nivel, pero ese lenguaje ya existía. El vaudeville, el rock and roll, la música francesa, los himnos, el gospel, el rockabilly, y los Beatles lo llevaron a un nivel excelso, porque yo amo los Beatles, eso como que... pero para forzar un poco más el argumento, quise jugar un poquito, y en el mismo libro pongo, poniéndolo a competir con Kraftwerk. Y traté de encontrar declaraciones sobre la influencia de los Beatles en el pop actual. Y lo único que encontré fue un libro que editó en Argentina Eterna Cadencia, que es sobre The Beatles, donde explican canción por canción un músico, con detalles sobre la dodecafonía y la influencia de dónde venía. Era un libro muy increíble, y empezaba a nombrar las bandas que los Beatles influenciaron, y como que llegaba hasta Oasis, como que la influencia de los Beatles en el pop eran como 32 bandas que el mismo investigador que se había especializado en los Beatles nombraba. Pero no iba más allá del año 98, digamos, la influencia de los Beatles. Y yo me di cuenta de que todo lo que suena ahora en la radio, desde Miley Cyrus hasta, no sé, J Balvin, tiene esta idea de la base, tiene esta idea de la electrónica aplicada al pop, que viene a veces muy lejano de Kraftwerk. Y ese tema me parece muy interesante. Ahora, lo otro que tú me estabas nombrando, que me parece interesante, yo siento que el rock, y si no se entiende en el libro, en la nueva edición lo voy a profundizar un poco. El rock trató de ser virtuoso, pero en realidad siempre fue más onomatopéyico. Fue más de las tripas, digamos. El rock, cuando se volvió inteligente, cuando se volvió, digamos, como virtuoso de verdad, terminó siendo sepultado por el punk, que fue una nueva vuelta a tomar el control, digamos, de la cosa como más... del estómago, digamos. Claro, entonces, porque es súper bueno lo que me dices. Acá donde tu libro, sí. Porque yo diría que tu libro tiene una primera parte que es una parte modernista, y después tu libro pega un salto funcionalista, en donde la cosa se vuelve más clara en términos de cuál es el rol del rock en toda esta historia, que ahí donde viene tu definición de escuchar, la experiencia de escuchar rock. que ¿Querés expandir eso? Sí, que de alguna manera, aunque el rock y la gente joven, digamos, los centennials, escuchan la música de otra forma como lo hacíamos nosotros, que nosotros dependíamos del CD. Era muy terrible la situación que enfrentábamos nosotros, porque elegir un disco significaba no elegir un montón de otras posibilidades. A mí me pasó que me tenían 2 discos cuando yo era chico, Stone Temple Pilots y Porno for Pyros, y había que elegir uno de esos 2. Claro. Y yo me fui por Stone Temple Pilots, no sé por qué, pero me perdí a escuchar a Porno for Pyros y todo lo que había después. Una vez tuve que elegir entre Blur y Pulp, y yo elegí a Pulp, pero me perdí a Blur, porque no tenía el dinero, no estaban las condiciones económicas, ni sociales, no tenía algún amigo que pudiera grabarme ese disco en ese momento puntual, y perdí la escucha de ese disco. Ahora tenemos todo. Yo estuve en Perú hace un poco tiempo y escuché a un rockero peruano del año 60 estar muy enojado porque se perdió el ritual de escuchar un vinilo. Formato contenedor de música del siglo pasado, del milenio pasado. Un CD muy grande de música
que usaban hace muchos años para escuchar música mis abuelos. Bueno, no, mis papás. Una grabación destructiva se llama, porque cada que lo reproduces se va perdiendo calidad. Un disco bien mantenido, en promedio, con una aguja adecuada, con el peso adecuado y bien limpio, te puede durar sin perder calidad de audio más de 1200 reproducciones. Pero el vinilo realizado de polivinil de ese material es de los 50. Y están hechos en vinilo, el término correcto es vinilo, no viniles, y se imprimen. La única, si de repente ven uno de estos que no sea vinilo es porque es acetato, pero ese es de menor calidad. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente la aguja dentro del surco genera una corriente eléctrica, la cual es transmitida al amplificador. Parte de su encanto también tiene su gran formato, que el arte lo puedes disfrutar. Y de repente llega este invento maravilloso que es el radio, la radio, donde los que hacían discos decían: es que nos va a matar porque la gente ya puede escuchar los discos gratis, ¿no? Sin pagar. Vamos a ver qué pasa si en lugar de que está la bolsa de papel Estraza le hacemos como una portadita y ¡pum! Hizo que las ventas a millones se fueran otra vez estratosféricas, ¿no? No, a mí no me interesaría comprar un vinilo por las imágenes o el arte que puede tener adentro. Pues el valor agregado que tienes es el formato físico. Desde el arte, que puedes apreciar el arte, cuando son como estos que son gatefolds, puedes apreciar todo el arte completo, todos los inserts que trae. Ese es el valor agregado y yo creo que por eso también mucha gente está regresando al vinil, por tener el arte grande. Parte como diseñador, pues me encanta el formato LP, que puedas hacer álbum doble, más el cartel, más el centro del LP. Práctico no es. De hecho, como DJ, yo que soy DJ a veces, sí me hace un paro llevar una computadora y conectarme y tan. El calor destroza los viniles. Es un plástico que se derrite a muy baja temperatura. Entonces, si se te ocurre comprar un disco en la mañana y lo dejas en el coche, en el sol, lo más seguro es que llegues a tu casa y esté doblado. El polvo daña mucho los discos y se empiezan a escuchar con muchos pops. Y en ese caso pues es muy recomendable siempre tener algún aditamento para limpiar los discos, quitar el polvo y quitar la estática, ¿no? Es más práctico el consumo de música digital que el consumo de un vinil, o sea, no es portátil el vinil. Yo el vinil lo catalogo como algo obsoleto, algo que ya no tiene por qué existir. Sí entiendo perfecto estas nuevas generaciones de ya rápido, qué buen paquete, no, es incómodo, bla, 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 pero bueno, es lo que ya les tocó vivir. Yo actualmente compro música pues en iTunes vía internet y también con una aplicación que pagas mensualmente y tienes acceso a toda la música. Parte del éxito yo creo que cae en las reediciones, que ya vienen en viniles de 180 gramos o 200 gramos. Casi todas traen descargas digitales, entonces estás comprando tienes el vinil y tienes la versión digital. Todas las tornamesas funcionan así con el mismo principio, que tienes el disco que gira en el sentido de las manecillas del reloj y la aguja que básicamente lee lo que está en el disco. Y de ahí te vas a los distintos tipos de agujas o pastillas. Y mucho depende si el corte del diamante es esférico, si es cónico, si es de microlínea, etcétera, etcétera. De sentarse con los amigos alrededor. Él lo comparaba con el fuego, como la gente reunida alrededor del fuego. Bueno, yo estuve ahora cuando estuve en Buenos Aires en la casa de mi amigo Andrés Calamaro y él tiene un aparato de escucha. Él tiene es todo. De hecho, yo cuando entré a la casa, eso me consta de tu libro, cuando vos te referís al vinilo como un fetiche, pero como un fetiche que establece un tipo de relación, una experiencia física erótica. Sí. Y esto es algo que totalmente, digamos, él tiene un aparato que vos lo metés y lo limpia al costo. Entonces hay, inclusive que hay como líquidos, hay como que se moja, como que se coloca y se lo coloca con delicadeza. Es como
¿no? Es una cosa muy de erótica, claramente. Un acto de amor o de pasión o de erotismo, claro. Sí, es un acto, hay una cosa fetichizante clara en esto, ¿no? Sí. Pero y además que esto de alguna forma vos lo vinculás con la experiencia de la crisis del rock, no con el rock en estado de florecimiento. No, claro, porque esa persona que ya era mayor, tendría 70 años, 75 años, él se lamentaba mucho que ya no se perdió ese ritual del vinilo. Pero yo pensaba, no es tan milagroso que a través de un celular podamos estar conectados a toda la discografía de todas las bandas prácticamente en Spotify, andando con un aparatito que en los 60, yo creo que los Beatles y los Rolling Stones habrían matado por tener el celular conectado a Spotify y poder escuchar a Miles Davis, a John Coltrane, a Brahms, todo al mismo tiempo. También tiene su elemento de milagro, pero este señor, yo igual lo entiendo, él veía que se perdió también otra cosa. Yo creo que se perdió, pero se ganó. Bueno, pero acá viene esta cosa de tu libro, ¿no? Esta cosa melancólica del rock, porque hay una cosa siempre como de pérdida. Si se quiere, el vinilo es sexo para el que ya no se le para. Exactamente, gran definición. ¿No? Entonces, esto nos lleva ya a la primer parte de cómo vos referís a la experiencia de escuchar rock. Que vos decís que, a mí me pareció muy interesante esa definición, que la historia del rock es un entramado de actings donde la relación entre letra, imagen y sonido contienen e impiden el pasaje al acto. Y eso, a ver, digamos, y esto como que completa el pesimismo. Es decir, digo, porque vos lo que... Esto por un lado, eso desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista de la psicología social, vos vinculás a la experiencia del rock con, yo diría, Mikhail Bakhtin, ¿no? Con el carnaval. Que el carnaval entendido como una válvula de escape aceptada por el sistema para que la gente pueda canalizar esa energía que si no se le viene en contra del sistema. Entonces, hay por un lado lo que vos estás planteando del rock a nivel individual. Está planteando una suerte de congelamiento del trauma. Es decir, es algo muy parecido a el que... Esto es algo y tiene que ver con el carnaval. Esto es algo que digo yo. No lo decís vos. Esto, hay algo como del que se ríe todo el tiempo, tipo Susana Jiménez, ¿no? Que al reírse todo el tiempo, porque la comedia tiene dos pasos. Tiene un paso que es la tensión y otro paso el aflojamiento de la tensión. Entonces, y eso hace que nunca haya un punto superador. Entonces, de alguna forma uno se queda siempre en ese estado de eterna adolescencia a través de el encarar a la vida en tono de comedia. Si solo va a ser comedia. Y hay algo en esto que es muy funcional a este congelamiento de el que escucha rock en un estado... Es como que el rock le pide al que escucha que permanezca siendo adolescente. Y el que escucha... Y lo que puede ocurrir es que el que escucha crece y el que toca también. Sin embargo, ¿cómo ves esto de que todos seguimos yendo, bueno, no es mi caso, pero todos seguimos yendo a ver bandas de octogenarios? Esto tiene que ver con la melancolía de haber congelado ese momento pasado. Esto es muy proustiano, ¿no? Es como que uno congela ese momento pasado y quiere volver a ese momento y va a ver un concierto de los Rolling Stones porque quiere revivir aquello cantado por momias. Sí, a mí me pasó eso con Blair y con Bob Dylan. Yo me juré no ir a verlos y estaba hasta el último momento y dije, ya voy a ir, están en mi ciudad, ¿cómo me los voy a perder? Y iba yo muy consciente
de que Gente Blair es una banda que yo debía haberla visto en el año 95, 96, en la época de la Cool Britannia, ¿no? Claro. Y Bob Dylan nunca lo vi en los 60, pero ¿por qué debería ver a un señor de 70 y tantos años, o no, ya no me acuerdo qué edad tenía Bob Dylan, si habla de experiencias tan lejanas para alguien como yo? Y fui muy consciente de eso, pero cuando yo los vi en vivo, me dejé envolver por la parte física que tiene la música y por la parte de máquina del tiempo que tiene la música, que es como los perfumes, que es como las fotos. Pero es más poderosa la música, me parece. O casi tan poderosa como los perfumes. Realmente tú recuerdas la época en que tú los escuchaste. Cuando vi a Blair, realmente me acordé de cuando era quinceañero, cuando me gustaba Song 2, y bailé, y me liberé, y empujé a la gente, y fui feliz, siendo muy consciente de que era un momento de volver a la adolescencia durante 2 horas. Sí, pero eso en términos artísticos, que es tu criterio, sí. Es patético. Exactamente. Artísticamente no hay nada ahí. Claro, porque digamos, no es una... Y hay algo que un poco puede estar hablando de nuestra cultura, ¿no? Porque de alguna forma pasamos. Yo me acuerdo de personalmente de mis primeras. Yo era fanático de Kiss. Kiss Army. De la Kiss, cuando yo tenía 10 años, yo me volvía loco. Pero aparte, cuando vos hablás del fetiche del vinilo y hablás de la obra de arte del objeto, claro. Yo cuando tuve el doble platino, ¿cómo se llama? El disco de platino. Doble platino. El doble un platino gran éxito, ¿no? de Kiss en la mano. Yo era como que yo tenía kriptonita. Es decir, el efecto es sencillamente, sobre todo desde Latinoamérica, es sencillamente indescriptible. Es decir, yo recuerdo que para mí era un tipo de... Era un material, ¿viste? Plástico. Era un material indescriptible. Y la sensación de estar fuera del tiempo de ese objeto es algo tan opuesto a lo que me estás describiendo de ir a ver Kiss, digamos, para recordar ese momento que habla, Mark Fisher habla de esto, ¿no? Es decir, habla de nuestro momento histórico y cómo realmente no podemos conectarnos con el tiempo, ¿no? En este mundo de eterno presente no nos estamos pudiendo conectar con el tiempo, y de alguna forma ahí en tu libro la respuesta a esto es de alguna forma como que la autoconciencia del rock es como el perro que se muerde la cola y termina en una suerte de posmodernismo revisionista, es decir, esta cosa que nos lleva a el Britpop y después nos lleva a Franz Ferdinand, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta? ¿Cómo se produce este pasaje de lo que vos llamás sensación apocalíptica de The Who a el Britpop con Tok Tok? Rodrigo, has dado nuevamente en otro de los clavos que sostienen un poco los argumentos de este libro. Mira, hay un tema que se me había ido de la respuesta anterior, que te la quería como decir muy breve, que básicamente el rock siempre es tensión, el rock siempre es contradicción. Eso es lo que sostiene al rock, digamos. Estoy hablando contra el capitalismo, pero me alojo en el Hilton de cada ciudad como John Lennon. Hay una foto que se viralizó ahora de John Lennon con Yoko Ono mientras esperaban que la mucama del Hilton le ordenara la cama para seguir protestando por la paz en el mundo. Claro. Y esa contradicción, mucha gente se enojó, pero yo digo, pero si ese es el rock, es justamente esa contradicción. Es Mercado versus el angst, la angustia, me explicó Rafael Otano, un periodista, un viejo periodista acá de Chile, español, de que la angustia es un término que viene de lo griego, que es del angst, de acá, de la garganta, digamos, cuando se te aprieta la garganta. Uh-huh. Y el rock es puro teenage angst. Todos los signos del rock, Satisfaction at the Smell Like a Teen Spirit, es esa angustia que nosotros tenemos cuando somos adolescentes y nos damos cuenta de que tenemos el destino y que nosotros somos los que dueños de ese destino. Esa angustia ya no la tenemos a los 30, 40, 50 años, pero estamos
Las bandas de rock están obligadas a recrear esa angustia. Y ahí tal vez entramos en lo patético. Y ahí tal vez entramos en el revisionismo que tú me estabas diciendo. Pero hay un elemento que explica un poco por qué las bandas empezaron a ver al pasado. Lo que tú nombrabas, el Britpop, el grunge, el Britpop, Franz Ferdinand. Empezaron a ver el pasado porque también la economía cambió. Porque la economía de los años 60, el Estado seguía ahí potente, Claro. pero ahora entró el neoliberalismo. El Estado se achicó, el capitalismo aplana todo. Por lo tanto, el rock también habla de otra manera y se pierde un poco acá frente a un enemigo que siempre históricamente habían sido como el the man, lo establecido, Claro. el Estado o el mercado. Pero ahora el Estado ya no está casi. Está bueno y el que vos lo que mercado estás diciendo mutante. es que acá viene la cuestión funcionalista, porque la función del rock es oponerse a algo. Exactamente. Y estar en el contra cargo algo. capitalismo ese algo desaparece para dispersarse rizomáticamente. Exacto, y no es casual de que Nirvana haya aparecido en el año, su gran éxito, digamos, porque Nirvana es del 87, pero el Nevermind es del 91, justo el año en que se cayó el muro de Berlín. Bueno, se había caído en el 90, justo en la época en que se acabaron como los socialismos reales, ¿no? Donde el mundo se configuró de nuevo. Y Nirvana, por primera vez una banda de rock, toma la contrahistoria del rock, porque el rock siempre ha tenido una historia mainstream, ¿cierto? Los Beatles, los Rolling Stones, una historia alternativa, Velvet Underground, The Shacks, Claro. y Nirvana copió todo lo que hacía Pixies. Si esa es la verdad. Nirvana no ofrecía algo nuevo, Pixies era lo nuevo. Y era muy interesante lo que hacía Pixies y toda la escena de los 80, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, esto del loud, quiet, loud, estas explosiones de sonido, después el bajo, tum, 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 tum. Y Nirvana amaba de Pixies y copió el modelo de Pixies y llegó al número 1 y sacó a Michael Jackson en el año 92 del número 1 de la Billboard, y apareció en el New York Times. Y yo encontré ese recorte y era como que nadie entendía nada. Y curiosamente ahí el rock yo noto que empezó a cerrarse. Si tenemos que hablar de un momento en que empieza a cerrar esto, es cuando la economía cambió y cuando el rock empezó a mirar su propia contrahistoria, su propia alternatividad, y la llevó al mainstream. Y eso le provocó mucha angustia al líder, a Kurt Cobain. Y el cantante de Pixies decía, pero este Kurt Cobain es porque es rubio, es más amigable para el mercado. Él también estaba muy resentido del cantante Frank Black de los Pixies, porque él era un gordo muy poco fotogénico. Claro, y ahí entra algo que empieza con los Beatles, ¿no? Que es el tema de lo visual. Porque digamos, la importancia que tienen los Beatles en términos de covers, en términos de historia de la fotografía, por ejemplo, el realismo británico. Estoy pensando It's Been a Hard Day. ¿Cómo se dice? It's Been a Hard Day Night. A Hard Day's Night. A Hard Day's A Hard Day's Night. En It's Been a Hard Day's Night, creo que el fotógrafo, no voy a decir Robert Morley, no es Morley, es otro. Y esas fotos de los diferentes miembros de la banda con las cabezas así cortadas, así con el flequillito negro sobre blanco, todas como seguidas una tras otra en una especie como de secuencia. De lo que habla es una suerte de borrado de la identidad como condición de la monumentalización del nuevo celebrity. Es decir, el nuevo celebrity es anónimo. Puede ser el fan. ¿No? ¿Cómo es eso? Lo del punk. El nuevo celebrity logra una identificación tan grande con el fan del rock que a veces el fan es más Beatle que el Beatle. Exactamente. Y usan chapita de los Beatles que los Beatles nunca usarían. Entonces se visten como los Beatles, se peinan como los Beatles, pero aparte usan el merchandising de los Beatles. Es como que ser Beatle es una cuestión de actitud. No es una, digamos, uno no nace Beatle, sino que uno piensa Beatle. Uno piensa Beatle. Uno piensa Stone, como en Argentina, que es un país tan Stone. No sé si sigue siendo tan rolling Argentina. ¿Y por qué crees que Argentina es tan rollinga? Porque además hay una traducción rara es algo que yo no logro entender. Porque Rolling Stones en Inglaterra, por ejemplo, es por el nivel de chic de Mick Jagger, tiene una lectura completamente diferente. Es decir, el Rolling Stone en Inglaterra diría clase media alta.
Sí. Es que los países, claro. Mientras que en Los Argentina países. la lectura de los Rolling Stones es, explícamela, si tenés alguna Sí. explicación. Mira, a mí me llama la atención cómo Sudamérica, como estamos en la periferia de la periferia, procesa el rock de una manera distinta, porque estamos fuera de contexto. Y es muy interesante cuando uno está fuera de contexto. Porque en Argentina y en Chile también pasa que bandas como Los Ramones, que es una banda de power pop muy melódica, muy entretenida, muy luminosa, acá se asoció también al lumpen, a los bajos fondos. Como que la gente ruda, la gente dura, los que sabían ganarse la calle, les gustaban Los Ramones. Cosa que en Estados Unidos no pasaba. En Estados Unidos era una banda menor, lamentablemente, y ellos siempre se sorprendían por qué les gustaba tanto al pueblo, digamos, como a las capas sociales, que los Ramones no le cantaban a ellos, digamos, originalmente, digamos, o Guns N' Roses, que es la banda más peligrosa del mundo, y acá parece que se tomaron muy en serio que era una banda peligrosa y moría gente cuando iban a los recitales, cuando en Estados Unidos era una banda totalmente domesticada, digamos, por el mercado, bajo la ilusión de ser una banda peligrosa. ¿Y cuál Como que acá- cuál es la razón de eso? Yo creo que la falta de contexto que escuchamos la música acá. Porque los ingleses y los estadounidenses, y en menor medida los suecos, que son como los tres grandes mercados de la música rock y pop, nuestra realidad es tan distinta que al final terminamos ficcionándola o terminamos agregándole otros elementos. Se producen mezclas muy extrañas como la de Morrissey, que es adorado en México, y él no entiende por qué, o hay teorías de por qué, pero tampoco ninguna. Chuck Klosterman escribió una vez de eso, que Morrissey es como la voz del hombre triste, del hombre oprimido por estar en otro país, el mexicano que cruza Estados Unidos. Pero si tú le ves, tampoco tiene tanto sustento. A lo mejor está esa cosa media hooligan, media skinhead, pero escuchar el rock fuera de los polos importantes te genera como otros cruces que son, para mí también son un misterio. Realmente es un misterio. Porque vos hablás de esta experiencia del rock desde Latinoamérica, digamos, y más allá de la recepción del rock en... ¿Hola? Sí, te escucho. Claro, Más allá de esta recepción del rock Ahora extranjero, ¿qué pasa con el rock latino? Digamos, ¿cómo se inserta el rock latinoamericano en esta teoría sobre la muerte del rock? El rock latinoamericano es un tema que todavía está en proceso. ¿Por qué? Porque nosotros, los chilenos y también los peruanos y colombianos e incluso los mexicanos, tenemos al gigante que es Argentina con sus héroes y sus mitos. Para los latinoamericanos, nuestra educación sentimental en la radio es con Soda Stereo, con Charly García, con Fito Páez e incluso con Spinetta. La argentinización de la historia del rock latinoamericano yo lo llamo. ¿Por qué? Porque ahora gracias a internet aprendimos a descubrir que cada país tuvo su escena Beatle, Claro. su escena folk rock, su escena progresiva e incluso su propio lenguaje, pero que no logró cruzarse con el resto de los países. Yo en Perú hay grupos como La Agonía o los mismos, no lo sé, bueno, conocí un montón de bandas allá que tengo que procesar ahora, pero que hacían unas mezclas con cumbia, con guitarra eléctrica. En Chile se hacía bolero con guitarra eléctrica, en México hay unas cosas como tribales que cada país no logró conocer. Estuvimos bajo la gran influencia argentina. Entonces, la historia latinoamericana, con las particularidades de cada país, cómo entendió el rock y cómo lo ejecutó, es un tema que todavía está en proceso. De hecho, me encantaría escribir como la historia del rock latinoamericano a través de cada país, cómo lo vivió. Yo creo que es obvio ese próximo paso, porque, digamos, Sí. porque esta es la parte del libro que a mí me parece que a mí me pareció más promisoria, Sí. y también queda ahí flotando, en donde Sí, vos sí. hablás de, digamos, cuando hablas de Camilo VI, Sí. digamos, ¿cómo vos decís algo de Camilo VI, digamos, como un tipo que es mucho más influyente Sí. que varios? Y estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero ¿de dónde viene esto de el rock latinoamericano que, digamos, que a diferencia de lo que aparentemente estarías planteando del rock Sí. anglosajón, Sí. que
se encierra en un jardín cerrado, ¿no? Vos lo que estarías planteando es que la experiencia del rock latinoamericano es mucho menos modernista, ¿no? Que se abre a otras influencias, se abre a las narrativas sentimentales, ¿no? Y de alguna forma estoy haciendo una extrapolación que puede servir, pero digo, de alguna forma es algo así como lo que pasa con el arte feminista en relación al modernismo, ¿no? Que incorpora el cuerpo, las narrativas individuales, el amor y demás. Es decir, esto sería casi como que el rock latinoamericano se permite ciertas cosas postmodernistas, posiblemente antes del modernismo, que el rock anglosajón, por su propio formalismo virtuosista, no se puede permitir. Sí, yo creo que las historias periféricas del rock, y me imagino que en África pasó lo mismo, en Japón también, en los países asiáticos, digamos que hay una escena increíble en Filipinas, que los Beatles cuando fueron a Filipinas con mucha polémica, dejaron como una semilla, y hay una escena india en Filipinas que es muy particular, y que a los filipinos les encanta el bossa nova. Entonces mezclan el bossa nova con la guitarra noise, y hacen unas cosas muy interesantes. Pero yo creo que Latinoamérica es mucho más fuerte, en el sentido de que tenemos otro menjunje, otra mezcla cultural. Y eso lo dijo Fito Páez. Yo no he podido encontrar esa cita, pero dijo en una parte, y a mucha gente le gusta esa cita, de que los ingleses tienen a los Beatles, pero nosotros tenemos a Violeta Parra y los Beatles. Es decir, tenemos un elemento extra que los anglosajones simplemente no lo tienen incorporado en su educación musical. Entonces yo siento de que incluso los grupos que hacen pop están haciéndolo desde la cultura rock. En Latinoamérica todos los músicos, me da la impresión, esto tendría que estudiarlo y conversarlo más, pero la identidad del rock, la actitud del rock, esto de ser autoconsciente del pop, tener una posición frente al mercado, tratar de expandir las posibilidades sonoras, de meterle cumbia a la guitarra eléctrica, meter bolero, de meter Camilo VI, como lo hizo Los Prisioneros con House. Ese disco Corazones de Los Prisioneros, que por lo menos en Chile, en la nueva generación, ha sido muy influyente. Se parece un poco a Family, el grupo español. Esto de hacer canciones house, pero de amor, desangrado. Esas mezclas no funcionan en otros países. En los países anglosajones, digamos. Una de las cosas que, posiblemente porque no es el tema del libro, está ausente en el libro, es Pinochet, ¿no? Sí. Son las dictaduras, y son las dictaduras, ya que estamos hablando casi en términos de arte feminista, casi en términos de este rock latinoamericano que recupera las emociones, el cuerpo y demás. Es decir, lo social, pero y hay una cosa, digamos, en países como la Argentina, vos hablaste del rock como una experiencia fenomenológica, como una experiencia física. Es decir, me dijiste, de golpe yo fui al concierto de The Blur, y la música me envolvió físicamente. Sí. Entonces, ¿cómo funciona la música físicamente en países construidos a partir de la erradicación del cuerpo? Tanto en el siglo XIX, con la matanza de los indios, con la década del 70, con la matanza de precisamente la generación que escuchaba rock. El rock de alguna manera representa el triunfo de África. Así como la selección francesa, muchos se enojaron cuando algunos dijeron de que ganó África, porque la mitad de la selección era primera generación instalada ahí en Francia. El rock finalmente marca la supervivencia de África a través de la música, y es el triunfo del cuerpo. Por lo tanto, en Latinoamérica, y eso es muy precioso, con toda la profundidad que tiene esa palabra, es precioso, que el rock sea un espacio que a lo mejor en los países anglosajones está más domesticado. Uno va al pub, uno va al bar, uno va al estadio de base a ver el grupo sentado. Y por eso los grupos cuando vienen a Sudamérica dicen, el público es muy loco. Y el periodista nunca le pregunta por qué es muy loco. Es muy loco por eso, porque la gente salta. Porque la gente en realidad no va a ver a la banda, la gente va a congregarse en torno a otra experiencia. Es como, es algo
casi sublime. Y el cuerpo sigue siendo importante en Latinoamérica. A la gente le gusta tocarse, estar apretado. Esto que ocurre en los recitales punk, de moverse, ocurre también en los recitales heavy metal, pero ocurre también en los recitales de cualquier grupo, desde Cerati hasta Calamaro. A la gente le gusta moverse, le gusta recuperar lo físico y la experiencia comunitaria, que es justamente una de las grietas del capitalismo, digamos, como que somos tan individualistas, estamos tan aplanados, pero en el rock tenemos permiso para volvernos un poco más salvajes. Claro. Cosa que también ocurre en la música electrónica, pero siento que lo comunitario de la experiencia electrónica es un poco distinta. Tal vez por lo alterado del estado en que uno experimenta la música electrónica, por naturaleza, el rock es distinto, es más... Me puedo equivocar, esto lo tengo que investigar un poco más para tener más clara la tesis, pero me da la impresión de que el rock en Latinoamérica cumple la misma función que cumplía la electrónica en Inglaterra en los 80 o los 90, experiencia comunitaria en países neoliberales. Creo que el rock es importante por eso, y es muy bueno lo que tú dices, de países que han perdido gente por dictadura. No, pero lo que vos estás diciendo, es fuerte. Es decir, vos vos de alguna forma lo que estás diciendo es que, digamos, el esclavo finalmente se impuso culturalmente. Y yo tiendo a estar de acuerdo con lo que decís. Sí. Es como que hay algo como de karma, como las cosas se equilibran, ¿no? Sí. Y de alguna manera lo que en culturas individualistas, en donde, por ejemplo, una de las cosas que yo te quería preguntar era yo tengo un amigo que tiene una banda más o menos conocida acá, que es Halos, y es que es el tipo, pero digamos, una vez que escuchaste una, escuchaste todas. Claro. Y es esta cosa muy Arcade Fire de esta... es como, en algún momento del libro vos hablás de como que es una experiencia, son experiencias casi de heroización pagana, ¿no? Es decir, en este caso no es tan pagano, sino que es como que es música inspiracional, individual, del héroe, es como que te da sensación de que estamos todos caminando hacia el borde del acantilado en Dover y de pronto vemos la armada y estamos todos unidos en una idea de nación, ¿no? O de algo que nos trasciende, que es más de la suma de las partes. Esto en una sociedad profundamente individualista, casi irremediablemente individualista, cuya relación con la espiritualidad pasa a ser inexistente. Entonces, por supuesto, la relación con la música y con el rock solamente se puede establecer a partir de esto que vos llamás como onomatopéyico o el punk, ¿no? Es decir, solamente puede surgir como una suerte de erupto, ¿no? Mientras que lo que vos estarías diciendo es que en Latinoamérica nosotros podemos integrarnos a esa experiencia desde otro lado. Sí. ¿No? Lo que, conversando contigo, me pongo a pensar un poco de que no sé si tenemos tiempo para hablarlo más adelante, lo podemos hablar ahora, de la distinción de la cultura con la música rock. Sí. Porque el rock, por una parte, es música, y como música viene del blues, del rhythm and blues y el country, como del mundo negro y el mundo blanco, digamos. Y se sintetizó, primero fue rock and roll, ¿cierto? Con Little Richard, Chuck Berry, los tres tonos. Ya en los 60 se volvió como un género ya más establecido y llamado rock, con The Beatles, los Kings, los Rolling Stones, The Doors. Y finalmente llegó Nirvana, como lo que hemos estado conversando ahora. Y ahí se cerró un poco el canon. Es como la ópera. Como que el lenguaje se agotó totalmente, lo cual no significa que haya nueva obra de ópera interesante. Pero en el rock ocurre lo mismo. Se agotó el lenguaje y quedó la música. Pero la actitud rock, esta actitud, lo que tú decías, de ir frente a todo, esta actitud que se aplica incluso a un chef. Un chef puede tener actitud rockera. Uh-huh. Un futbolista puede tener actitud rockera, porque responde a una cultura. Esa cultura es la que en Latinoamérica permea incluso
Y eso es lo que estábamos conversando anteriormente. Como que se me ocurre que tal vez lo bonito y lo interesante que tenemos nosotros como latinoamericanos es que es un espacio, un continente donde la cultura rock sigue viva. Donde incluso la música rock, da lo mismo que la música rock exista de la forma anglosajona, digamos. Pero la experiencia física de que la música te haga sentir que estás enfrentando algo, que te haga sentir que estás viviendo una experiencia comunitaria, que estás tratando de encontrar este enemigo mutante y te vas a oponer a él, que ocurre también en los festivales de folclore como Cosquín, no lo sé, ocurre algo que es muy cultura rock. Incluso el Festival de Viña, del Mar, cuando la gente se junta, pasan cosas, como cuando la gente va a las protestas. Bueno, vos llamas eso, creo que lo citás de No News, con esta cuestión del rock como travestismo, ¿no? Es decir, el rock definido como transgresión momentánea, así como que te permite ser algo, esa actitud que te permite ser algo dentro de ciertos parámetros que también te permite no irte de mambo. La diferencia es que, por ejemplo, estoy pensando en los recitales del Indio, ¿no? Sí. Es como que, dado el contexto de anomia generalizada y de eso funciona de una manera totalmente diferente. Es decir, porque lo que en Estados Unidos es claramente, o lo que en Inglaterra, acá vos vas a un concierto, el concierto, bueno, me pasó que esta semana fui a ver a una cantante brasileña, al Coco, en Camden, que es uno de esos lugares digamos, icónicos, y ella empezó, yo tenía que venir a dar clase a las 11 de la noche, que viste, por la diferencia horaria estoy en esos tiempos, y entonces esto era a las 7 de la tarde el concierto, empezó a las 9:30, que eso en términos ingleses es como que ¿what? Y claro, la brasilera salió ahí lo más fresca, puro cuerpo, pura femineidad, hizo lo suyo, genial, yo me tuve que ir a la mitad, pero es eso, es decir, la experiencia que uno tiene de esto no era rock, pero digamos, la experiencia que uno tiene de la música en lugares como Inglaterra, más allá de que estamos hablando de Inglaterra, ¿no? La cuna de todo esto, es absolutamente, es de un travestismo controlado, ¿no? Es decir, es como que uno de 8 a 10 se vuelve loco, a las 10 se acabó todo, se vuelve a la casa y al otro día a trabajar, porque esas son las condiciones de producción. Mientras que en Argentina, en Chile, además, supongo que las condiciones son absolutamente otras. Es decir, vos, digamos, es como que no, prácticamente es probable que no tengas una casa a la cual volver, ¿no? O el tipo de casa a la cual volvés es... no es esto, porque digamos, esto plantea una dicotomía que en Inglaterra las cosas están bien y no es así. Lo que digo es otro tipo de situación, la situación latinoamericana, y ese travestismo adquiere otro tipo de ya no es tan automático, no es tan prêt-à-porter, es como que es una oportunidad para pasar a la acción. Es que justamente una de las características del rock es que siempre está como nunca pasa al acto, digamos, como que es la promesa de una revolución, de la promesa de que tú estás viviendo una vida peligrosa, como las canciones de Bruce Springsteen, que toma un auto y te va en la carretera a buscar un futuro mejor, y eso lo escuchas en tu pieza, en tu habitación, no estás en el auto. Pero en Latinoamérica, curiosamente, pasamos varias veces al acto. Y yo leí, creo que fue Pablo Shanton, al cual también le debo bastante influencia del libro, lo digo acá también, que él dijo que incluso cuando Guns N' Roses nunca pasaba al acto excepto en Latinoamérica, donde ha muerto gente en los recitales de Guns N' Roses. Es decir, ese apetito de destrucción
siempre está como en la forma. Pero parece que acá en Latinoamérica nos tomamos en serio el apetito de destrucción. Y eso se puede llevar en los Ramones, Iron Maiden, Nirvana, cualquier banda peligrosa en su momento. Nosotros los latinoamericanos no tenemos esa línea, ese límite, digamos. Pero eso puede tener que ver con el lugar de lo público, ¿no? Y del péndulo de represión y no represión y demás que existe en Latinoamérica y que transforma a ese momento, digamos, de paganismo en otra cosa, ¿no? Que en el mundo anglosajón está mucho más regimentado. Claro, ¿no? Nosotros tenemos la capa indígena, digamos, todavía está muy presente, incluso el sentido del tiempo. Eso de llegar tarde, porque nosotros tenemos un concepto del tiempo, y esto lo he leído también y lo he conversado, de que los pueblos indígenas tenían otro concepto del tiempo, que choca con esta idea europea del minuto, de la hora, del año, y eso se manifiesta en que nosotros a veces llegamos tarde, o se manifiesta en que decimos en un rato nomás, y nadie, excepto los latinoamericanos, sabemos cuántos minutos, en la forma en que se enuncia la frase, significa un rato, pero el anglosajón no sabe. El anglosajón dice un rato, ¿cuánto es? ¿10 minutos, 20 minutos, no, 50? Totalmente. Y ese es el sentido. Y esto significa que digo, para ir concluyendo, digamos, este libro es un libro profundamente pesimista porque es anglosajón. Sí. Digamos, tu libro latinoamericano, tengo la impresión que va a ser profundamente optimista. Si esta es la línea en la que estás pensando, porque digamos, esta cosa de que el rock latinoamericano integra la tradición afro negadísima en nuestro continente hasta hoy, ya de por sí plantea una serie de cuestiones sobre el estatuto de la cultura en la actualidad que a mí de todas formas me cuesta verlo en el caso argentino, ¿eh? Es decir, porque digamos, yo debo confesar, yo no soy un consumidor de rock argentino, no sé por qué, pero posiblemente puede tener que ver con esta relación con el cuerpo, que digamos que durante la etapa de la vida donde yo supuestamente tenía que escuchar esto, no me podía conectar con mi cuerpo. Posiblemente tenga que ver con esto, pero mi conexión con el cuerpo viene con la cosa anglosajona. Pero lo cierto es que el rock argentino es muy tanguero, ¿no? Es el rock argentino, digamos, no sé de lo que hablo, porque, a ver, en esto vos sos el experto, digamos, ¿cuál sería la condición de ser del rock argentino? Bueno, yo me formé escuchando rock argentino, pero también escuchando el rock anglosajón, y es muy bueno el punto que tú dices. Incluso el título Crash Boom Bang es una onomatopeya anglosajona, es un libro sobre el fin de la juventud, de alguna manera, y con el pesimismo que tiene por una parte el fin de la juventud, pero probablemente el otro libro tenga el optimismo de ser adulto, que es tan bueno también ser adulto y dejar la adolescencia, y ser adulto en Latinoamérica también, claro, con todos los desafíos que tiene. Claro, así que está súper bien ese punto, porque se viene un nuevo libro y sobre el tema de la música popular más grande también, sobre el rock latinoamericano. Y con respecto a lo de Argentina, yo desde la distancia de escuchar el canon argentino desde afuera, digamos, con tus propias categorías, para mí es más importante Charly García y Calamaro que Spinetta. Para mí es más importante Lito Nevia y Los Gatos que Box Day, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo le presté más atención a eso en el momento, justamente por el tema de las elecciones. El disco de Los Gatos, de los grandes éxitos de Los Gatos, estaba en la disquería chilena, La Balsa, y El Rey Lloró y todas esas canciones, pero el disco de Manal o Box Day no estaba disponible. Por lo tanto me perdí esa parte que a mí me dicen los argentinos, que me estoy perdiendo la mitad de mi vida por no escuchar a Pescado Rabioso como se debe. Y me imagino que sí. Pero es lo que en la forma que yo escuché rock argentino, y siento que el rock argentino
tiene esa melancolía de algo perdido que no sabemos qué es. Las canciones en general tienen una letra que te compromete bastante, más que las letras chilenas, que son muy metafóricas, excepto Los Prisioneros, que eran muy directos, pero que el rock argentino tiene esa cosa tanguera de la nostalgia de algo perdido, probablemente llegar a un nuevo territorio desconocido, como los inmigrantes italianos que en el fondo desarrollaron el tango, digamos. Bueno, las pocas canciones que yo escuché de Calamaro, el modo en el que él habla de la mujer es del mismo tipo de experiencia, yo diría, puber de el tango. ¿Viste? Es como que siempre la culpa es del otro, digamos, ¿viste? No me hago responsable. No me hago responsable. Nunca, claro. La culpa nunca fue mía. El tema es que yo no tengo que ver ni siquiera con la elección de esa persona. Sí, no, esto es algo donde es un problema donde yo me metí y la otra persona es la culpable y el destino es el culpable y el amigo es el culpable y todo menos yo. No es mi responsabilidad. Totalmente. Esa es como una línea. Pero a mí me interesa la otra línea, la más de Daniel Melero, más la línea de Virus, que era a Los Abuelos de la Nada, que por ahí hay otro, y llegó hasta el indie argentino actual, que es como otro tipo de hacer letras, que en un momento se llamó divertida, ¿no? Letras divertidas, pero que a mí me parece que por lo menos tiene la idea del juego, como de ciertas metáforas, de ciertas cosas, como el mismo Calamaro en la época de Los Abuelos de la Nada, el fusil en el pantalón, tengo un cohete en el pantalón, y eso se puede interpretar de mil formas, pero es divertido. Soda Stereo también, que ahora volvimos a revalorar a Cerati, que durante una época nos reíamos tanto de su figura, en el sentido de que él era un gran ladrón de recursos del rock en general, pero lo hacía de manera para toda Latinoamérica. Hacer una canción que toda Latinoamérica cante no es muy fácil, de hecho casi ninguna banda es capaz y lo pudo hacer. ¿Y cómo caracterizarías vos a Cerati y Soda Stereo en este esquema de iconografía, es decir, de qué modo habla, de qué es lo que dice? Yo creo que Soda Stereo en la capa que mucha gente lo escucha, es un grupo argentino sonando como un grupo anglosajón, sonando muy bien. Claro. Pero hay una capa más baja que no es tan anglosajón, sino que te habla de la Argentina de la transición, de la Argentina que recuperó el optimismo, de la Argentina también que trató de entender los códigos de mercado, porque los de Soda Stereo eran todos publicistas y sabían usar la frase pegadora, el jingle, el argumento de venta, pero a través de ese argumento de venta hicieron canciones tan buenas como Cuando pasa el temblor, que por lo menos para mí es significativa, o hicieron un disco como Dínamo, que también rompió todo, entró en el conflicto que hablamos del rock. Hizo todo lo que nadie esperaba de Soda Stereo. Un disco difícil, un disco noise, un disco complicado. Pero ahí también entramos en la otra contradicción, que era un disco que sonaba en inglés también. Pero yo siento que Soda Stereo es muy argentino. De alguna manera se puede interpretar como la historia de la transición. ¿En qué sentido? ¿En la transición, vos decís democrática o la transición hacia el mercado? Ambas. Como la democracia con mercado, que es la historia. Entonces. Sí, es una metáfora de eso. Y Calamaro es la caída de eso. El disco Honestidad Brutal y El Salmón testimonian la caída de esa Argentina, y no sé si se podrá recuperar, pero ningún país de Latinoamérica muy interesante, se va a recuperar por su gobernante. Vos hacés la lectura sería que esas mujeres a las que Calamaro le habla de manera irremediablemente final es la cultura argentina. En la Argentina. De hecho, él rima muchas veces Argentina con cocaína, con Valentina, un nombre de una mujer que no existe, en las canciones. Calamaro hace el juego y él mismo lo ha dicho, nunca explícitamente, o lo ha dicho como en entrevistas, pero como que el periodista no profundiza en eso. Pero las letras de Calamaro son siempre una metáfora en torno a la Argentina. Mira vos. Ok. Y es muy interesante escucharlas desde ahí. Escuchar como que las canciones no le está cantando una chica. Él mismo dijo, yo le estoy cantando a la República Argentina. Okay. Y ahí la pérdida y ahí el dolor adquiere una cosa menos infantil tal vez, o de alguna manera el ciudadano es el infante que no sabe ser responsable de sus decisiones, que vota por lo mismo de siempre. Porque no cambia. Es decir, la mujer en la Argentina es el cuerpo político, claramente, así nos va, ¿no? Es decir, por no cuidarla. Pero te quiero preguntar, última pregunta, sobre
el rock chileno. Porque en Chile, esto desde ya no es rock, pero yo hace un par de años, por amigos en común que lo trajeron a Buenos Aires, escuché y quedé fascinado con Alex. ¿Cómo es? Almanter. Tipo, yo escuché eso y aparte el video, tipo, es decir, había todo un trabajo que yo en Argentina no vi con esa claridad, sí en Brasil, de ese tipo de honestidad con respecto del cuerpo y respecto de, ¿no? Esta cosa como el cuerpo como paisaje, ¿no? Sí. Contame un poco, ¿qué pasa con Chile y tu apreciación sobre el escenario musical chileno? Sí, lo que pasa es que Chile tuvo, al estar aislado durante tanto tiempo por la dictadura, es fundamental la dictadura. Yo he leído que en Argentina, por ejemplo, los militares no molestaron tanto, no censuraron tanto el rock, ni la música, a diferencia de Chile, que Pinochet barrió, qué más ejemplo que Víctor Jara, con 50 balazos. ¿Ah? Y Phil Oakes, su amigo, tuvo que organizarle un recital en Nueva York un año después, y fueron Bob Dylan, los Beach Boys, Dennis Hopper, fueron todos. Ese era el nivel de importancia de la cultura chilena que Pinochet destruyó. Y desarrollamos como un rock muy particular. Había como heavy metal en los 70, que lo hacían los ricos, digamos, la elite, que Pinochet no molestaba, obviamente, hasta que aparecieron los prisioneros. Y los prisioneros era un grupo, muchos argentinos, yo he leído también, de que no suena bien, pero es que los prisioneros jugaban con otro código, que era el código más de garage, era como el sonar con 3 acordes, pero sin hacer punk. Y finalmente la historia de los prisioneros partió haciendo rock y terminó haciendo house, con el disco Corazones que yo te nombraba. ¿Y por qué te lo nombro? Porque ese disco Corazones es el que influyó a toda la generación de Alex Banter, Javier Amena, un grupo de rock que se llama Haces Falsos también, que es bastante importante acá, y todo el indie nacional, que es bastante, no en fama, pero sí en producción. Acá mucha gente hace música, hay muchos grupos jóvenes haciendo, hay compilaciones y todo, pero con un lenguaje muy propio, y es un lenguaje más orientado al pop, digamos que es pop con actitud rockera, como Los Prisioneros. No vas a encontrar guitarrazos destemplados y vamos a destruirlo todo. Sino que tiene que ver con el Chile neoliberal. Es decir, es como industria creativa, no es música sino industria creativa. Es como Soda Stereo, en la capa es industria creativa, en la capa es neoliberal, en la capa es mercado, pero en el fondo hay mucha tristeza, hay mucha melancolía, hay mucha confusión. Es por qué estoy haciéndole publicidad a una multitienda si mi música está hablando de los derechos de la mujer, que es como el gran tema que le pasa a estos grupos. Claro. Han sido cooptados muy rápidamente por las marcas, pero las marcas no son capaces de ver el mensaje. Entonces entramos al tema que define este libro, que es el rock. El rock es la tensión con el mercado. Y estos músicos chilenos hacen un pop de mercado, pero cuyas letras en el fondo hablan de otras cosas. Y ni las marcas son capaces de apreciar eso. Es muy interesante eso. Para vos, ¿el rock debería ser algo? Digamos, vos entrás a este libro con una idea de lo que. con un estándar del rock. ¿En qué sentido? Porque quiero tener la respuesta. Porque vos lo que estás planteando es una posición muy, muy pesimista, casi como que el rock tiene el germen de su propia imposibilidad. Sí. Es decir, sería, digamos, el título de tu libro sería la música imposible, ¿no? Sí. Esa es la tragedia y eso es lo hermoso del rock, que es una música que lo intenta, como nosotros muchas veces lo intentamos, pero nunca vamos a lograr ganar, porque no es tan importante ganar, lo importante es el proceso, y el rock es un testimonio de este proceso. Claro, pero en términos te voy a correr por izquierda, pero en términos marxistas, esto sería opio de los pueblos. Sí, el rock es un opio del pueblo. Okay. Bueno, en el sentido marxista, el opio era algo que te ayudaba a olvidar un poco. Claro. Que te relajaba, que te daba cierta sensación de que podías lograrlo, sabiendo de partida que estabas condenado al fracaso. Eso. Y en ese sentido el rock opera como un opio. Pero es un opio que de alguna manera, te sigue perturbando. Es una palabra que aunque ya no tenga la validez de los años 60,
por los grandes movimientos sociales y todo, pero te sigue pasando luego cuando escuchas la palabra rock. Y es porque el rock se traslada al campo cultural y ahí se abren las posibilidades nuevamente. Pero como música es opio. Un buen opio, pero como música. Como cultura están todas las posibilidades abiertas aún. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Mucha suerte mucha suerte con el próximo. Que el próximo está... No, y a ti, con tu libro, que lo quiero leer. Cuando viaje a Argentina voy a pedir... O no, tú estás en Londres ahora. Sí, en Londres. El año que viene. Bueno, cuando vaya a Londres... No, yo te lo alcanzo. Sale el año que viene. Ya estoy ahí en la recta final. No podía dejar de meter la discusión sobre el feminismo. Es un gran tema. Y claro, el rock es más de hombres, entonces es muy complejo hablar de... Pero quiero incluirlo también más adelante, aunque sea en un ensayo. Cómo el rock se enfrenta a la mujer también. Porque se enfrenta. Bueno, es un tema, porque la acusación de los rockeros argentinos es su profunda misoginia, incontrolable. Misoginia brutal. Brutal. Pero la misma de los Rolling Stones también, que están aceptadas. Totalmente. Es muy terrible eso. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Rodrigo.